Bienvenidos a todos a la presentación de La joya robada de Élic Troconis. En nombre de nuestra directora general Jimena Caraza, les damos la bienvenida aquí a la Casa de México. Y bueno, nos va a presentar Élic una novela que toma los personajes cervantinos y crea con ellos una divertida novela policíaca. Ganadora del Premio Nacional de Literatura Fenal Norma, contamos con la participación del historiador y escritor Alfonso Mateo Sagasta y del autor Élic Troconis. Bienvenidos. Élic es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro en escritura creativa por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado narrativa, ensayo, poesía y crítica teatral en revistas y antologías nacionales e internacionales. Alfonso Mateo Sagasta es licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Historia Antigua y Medieval y es fundador de la librería Tipo, especializada en arqueología y antropología. Pues nada, disfruten mucho de la presentación y gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias a la Casa de México por albergarnos y por recibir a Élic en esta aventura nueva que es La joya robada. Yo le quiero dar la bienvenida al mundo cervantino, porque somos muchos, ya somos legión los que vivimos a costa de Cervantes y siempre está bien tener sangre nueva que vaya renovando a esta caterva de escritores y de autores que en realidad todos mamamos de la misma teta, se puede decir. Cervantes es una fuente continua y constante de inspiración. Y Élic ha venido a sumarse a ese mundo, pero no tan amplio, que es autores que han trabajado sobre personajes de Cervantes, pero se une a una nómina de mucho renombre. Es decir, lo que nos propone Élic es una reelaboración de una obra que está incluida en la primera parte del Quijote, que es el Cardenio, la historia de Cardenio, Luscinda, Don Fernando y Dorotea. Esos cuatro personajes son troncales en la primera parte del Quijote que se publica en 1605. Esos cuatro personajes y su historia de amor cruzado son la base fundamental de la obra de teatro Don Quijote de la Mancha de Guillén de Castro, que le da una solución y cuenta la misma historia que nos está contando Cervantes en la primera parte del Quijote. Pero luego hay una parte también muy curiosa, que es que esa misma obra es la que Shakespeare utiliza para escribir una obra de teatro que se llama El Cardenio. El Cardenio es una obra que Shakespeare escribe en 1613, al final de su vida. Shakespeare escribía a cuatro manos, es decir, le escribían las obras y él las retocaba y firmaban juntos. Esta es una obra escrita por Fletcher. Fletcher hablaba español. El castellano en el siglo XVII es la lengua culta y muchos autores británicos, por supuesto, hablaban español, leían español. Fletcher leía español y hablaba español. Y no se sabe si Cervantes lo hacía o no. De todas maneras, la primera parte del Quijote está traducida al inglés desde 1607, con lo cual, aunque se publica en el 12, su traductor desde 1607 la tiene traducida y preparada y, por supuesto, debía circular entre sus colegas, sus amigos. En 1612 se publica en Inglaterra y a partir de ahí, de la publicación en inglés o de que lo hubiera leído antes, se escribe el Cardenio. El Cardenio es una obra que sale en 1613 y que desaparece porque en 1613, unos meses después, viene el incendio del Globe y no se sabe nada de la obra de teatro, desaparece. Luego, a principios del siglo XVIII, un tal Luis Theobald dice haber encontrado fragmentos de aquella obra en la cual Shakespeare había escrito una obra de teatro inspirada en personajes de Cervantes y reconstruye una obra que él dice que es ese Cardenio, pero que como no es exactamente ese Cardenio, porque él rellena los huecos que no estaba completo, la rebautiza como Double Falsehood, que es doble falsedad. Es decir, ese es el Cardenio que nos queda, que también era la gran duda de todos, siempre ha sido si Shakespeare fue capaz de utilizar el Quijote para escribir una obra de teatro. Los caracteres de Shakespeare siempre son muy marcados, muy claros,
tenía muy en cuenta lo que entonces se conocía como el decoro, que es que los personajes no pueden ser contradictorios. O sea, un personaje tiene que ser, cada uno tiene que cumplir su misión dentro del teatro de la vida y del teatro en general. Y el caso de Cervantes es distinto. Escribe un personaje como Don Quijote que es todo menos coherente. O sea, es un personaje contradictorio donde está jugando siempre entre la locura y la realidad, está creando un universo paralelo continuamente. Y eso no está claro si Shakespeare fue capaz de entenderlo o no, o de manejar ese tipo de personajes. Digo que el Cardenio, ya ven que es una obra que lo han tratado los grandes, y ahora viene Elik a darle una vuelta de tuerca. Yo me gustaría, esto va a ser un conversatorio, y me gustaría saber por qué primero entra en esa decisión, y ahora luego les vamos a contar un poco el arranque de cómo, en qué parte de la primera parte del Quijote se encaja el arranque de esta novela, que es en la posada, en la venta de Juan Palomeque, que es donde se reúnen todos los personajes y va a pasar algo. Pero eso, primero cuéntanos cómo te decides a formar parte de la historia del Cardenio. ¿Por qué eliges esos personajes para tu obra? Bueno, gracias a la Casa de México, gracias Alfonso por estas palabras, gracias por estar aquí, gracias a ustedes por hacerse espacio esta tarde. Y, a ver, yo creo que nunca tuve esa tremenda conciencia porque hubiera sido, creo que más un peso que otra cosa decir, otros como Shakespeare han escrito sobre esto. Conocía las obras, pero creo que cuando comencé a escribir La joya robada fue por un chispazo decir, es que esto sería increíble. Mi historia con el Quijote fue, creo que la de muchos lectores, que te la vas reservando para después, para cuando haya suficiente tiempo para leer todas esas páginas, porque además tiene esa cualidad de clásico que admiramos, pero a la vez le tememos un poco, ¿no? Entonces, creo que yo llegué tarde relativamente al Quijote, había querido leerlo desde la carrera, ahí estudiando historia, leí algunos capítulos que eran especialmente buenos para entender un poco de la historia de los libros en la época del Siglo de Oro. Cuando estuve en el máster aquí, también me parecía genial la idea de leer El Quijote estando en Madrid. No sucedió, los profesores del máster nos quedaron con muchísimas otras lecturas. Y fue hasta después que leí El Quijote. Y cuando llegué a ese momento en el que tenemos 16 personajes en la venta, que tienen relaciones tan diversas entre ellos, ¿no? Tenemos a un cura, tenemos a un barbero que se hace pasar por escudero, a una mujer que se hace pasar por princesa, a una musulmana que no habla la lengua de los demás, a una niña de 16 años, a un juez que va hacia América, un capitán que estuvo en la guerra, antiguos amantes, nuevos amantes, de los que hablaremos un poco más, todos confinados a esos 4 muros en la venta. Y yo, que creo que con Don Quijote comparto la única característica de que se me secó el cerebro, a él por leer libros de caballerías y a mí por leer novela policíaca, dije, es que este es el mejor lugar para un caso de cuarto cerrado al más puro estilo de Agatha Christie. Si algo pasa aquí, si alguien amanece asesinado, tenemos una gran historia, ¿no? Entonces, fue leyendo el Quijote y apenas llegado a esa parte que dije, es que aquí puede haber una nueva historia. Hoy que tanto se utiliza el término un spin-off, ¿no? Vamos a tomar estos personajes, vamos a hacer algo con ellos. Y me parecía divertidísimo hacerlo. O sea, después, y lo platicaremos ahora, pues poder ser muy valiente, tomar esos personajes y querer hacer algo nuevo con ellos. Pero a mí, más que valiente, más que disruptivo o cualquier otra cosa, lo que me parecía era muy divertido. Y creo que lo que había leído del Quijote hasta ese momento me había divertido tanto que pensé que podía ser algo igual de divertido y además con esa intriga policíaca. ¿Qué pasa si entre estos 16 uno amanece asesinado? Habría que buscar quién de los otros 15 es el responsable y lo mejor es que Don Quijote deje de ser por un momento caballero andante y se convierta en detective. Entonces esa fue la apuesta de decir, vamos a por ello. Y Sancho en Watson. Por supuesto, sí. Bien, pero es que además utilizas precisamente la parte del Quijote, de la primera parte del Quijote, que es ese espacio cerrado, que es la venta de Juan Palomeque, en la cual se juntan. Lo que sucede es una sucesión de entremeses, que es lo que hace Cervantes. Claro.
reúne un montón de obritas de teatro de entremeses y los va poniendo en sucesión, uno detrás de otro, y van encajando los personajes. O sea, primero tenemos la resolución, en principio, la resolución cervantina. Luego Elik nos va a dar otra resolución al caso de Dorotea, don Fernando Cardenio y Luscinda, pero según llegan a la venta, aparece Ruiz Pérez de Viedma con Zoraida, que viene, capitán derrotado, que viene con su novia musulmana. Al poco van a aparecer el oidor, que es don Juan Pérez de Viedma, que no sabe que su hermano está ahí, son hermanos que hace mucho que no se ven y que además forman parte de otro cuento tradicional, ¿no?, que nos mete Cervantes entre medias, de un padre que tiene 3 hijos, a uno lo manda al ejército, a otro lo manda a estudiar y a otro a la iglesia, en fin, el reparto de los 3 hermanos, cómo cada uno intenta hacer su fortuna, en fin, es una historia tradicional reconvertida en un pequeño entremés, pero es que el oidor, don Juan, llega con una hija que es Clarita, todas son guapísimas, no sé si ustedes se han fijado en que en el mundo cervantino cada mujer que aparece es más guapa que la anterior, sí. Y todas reciben a la nueva de una belleza deslumbrante, aquello parece un desfile de Victoria's Secret. Es impresionante, todas son bellísimas y todas además se acogen entre ellas y duermen juntas. Pero, bueno, las ventas de la época hay que pensar que no había... no estaban preparadas en realidad para la gente. La gente viajaba con su equipaje. Los aristócratas viajaban con cama. O sea, viajaban las camas que se deshacían, se montaban en las ventas. Y la comida, todo se llevaba. O sea, no era como ahora que llegas a un hotel, pides su habitación y está todo listo. Entonces, todos esos personajes que van llegando, detrás de Clarita va a aparecer a su servicio, es un enamorado de Clara, que luego lleva a un grupo que ha huido de su casa, luego llegan los cuadrilleros de la Santa Hermandad, va a llegar el barbero al que le ha robado Don Quijote el yelmo la bacía, el famoso yelmo de Mambrino. Van a ir llegando personajes, uno detrás de otro. Son pequeños entremeses que luego Cervantes va a ir cerrando, porque la construcción de la novela es una caja china, ¿no? Historias dentro de las historias dentro de las historias. Esto es porque el Quijote es un libro para analfabetos, eso ya lo hablaremos ahora después. Pero en esa construcción de historias, Elik también inteligentemente forma parte de eso, es decir, entiende ese contexto de historias y también introduce historias paralelas. Es decir, que en el libro de La joya robada, igual que el cura, cuando están en la venta, abre una maletilla y saca un libro que dice, hombre, esto qué interesante, es una novelita, ¿quién habrá escrito esto? Y la lee, El curioso impertinente, y lo lee, son varios capítulos de la novela, es una novela que no tiene nada que ver con el Quijote, sí. Es una novela que un señor abre el libro y la lee. Y de la misma forma, aquí también hay textos, sí. También hay textos entre medias, historias, por ejemplo, la historia del asesinato del Castillo de Burgos, sí. Que es una novela dentro de una novela. Y eso está así, aposta también. Claro. A ver, es que, no sé, para mí leer El Quijote, como supongo que para todo escritor, fue una revelación. Decir, es que Cervantes hizo todo lo que se podía hacer y lo hizo muy bien. En algunas cosas no habrá sido el primero, pero sí de los que lo ha hecho mejor, ¿no? Entonces, esa forma de concatenar historias, de meter una dentro de otra, de decir, yo no soy el autor de esto, ¿no? El juego con que estamos desde el principio, decir, bueno, esto lo encontré y se tradujo y yo estoy narrando cierta versión, ¿no? Entonces, ese juego, el de las historias, fueron el incluso de interrumpir y decir, hasta aquí sé de la historia, ya no tengo más información, entonces... vamos a ver de qué manera se completa. Fueron herramientas que me impresionaron tanto y más pensar que hace 400 años estaban ahí, o sea, Cervantes no podía ser más moderno, que dije, me gustaría utilizarlas también, ¿no? Tomando de esa fuente. Y yo creo que también es muy, muy curioso cómo ciertas experiencias van sumándose y no sabemos cuándo las vamos a utilizar en un libro, ¿no? Años antes de empezar a escribir La joya robada,
estuve en Burgos y en la visita que uno hace al castillo te cuentan, o sea, porque puedes descender por unas escaleras de caracol, recorrer sus pasadizos y te cuentan la historia que durante la guerra que sostiene Isabel, antes de ser Isabel la Católica, todavía con Juana la Beltraneja, cuando sitiaron ese castillo, pues, estaba tan alto sobre una montaña que tuvieron que hacer minas para entrar, ¿no? Y quienes defendían el castillo pensaban hacer contraminas para contraatacar, ¿no? Entonces tú puedes ver todavía los restos de eso. Cuando yo visité el castillo me pareció una cosa muy impresionante y cuando estaba escribiendo la novela dije, es que esto podría venir muy a cuento con otra de las historias, ¿no? Entonces es uno de los libros que abre uno de los personajes y se cuentan. Y me pareció también genial que Cervantes hace eso, ¿no? Interrumpe la historia, abre un paréntesis, nos cuenta la historia de otros personajes, cierra paréntesis, y a veces Don Quijote no aparece en muchísimos capítulos, ¿no? Eso es bonito. Entonces, bueno, aquí la extensión no daba para que nos olvidáramos de Don Quijote, pero sí quise hacer esas cosas que de pronto nos parecen muy muy disruptivas cuando las vemos en un texto hoy, pero que vienen de tanto tiempo atrás, ¿no? Y que están tan bien hechas por Cervantes. Ahora no es que sean disruptivas, ahora resultan extrañas, pero lo que hablaba antes, que el Quijote es un libro para analfabetos. Es un libro que no es una novela. La primera parte del Quijote no es una novela, tal como entendemos las novelas. Cuando se habla de que el Quijote es la primera gran novela de occidental, no es cierto. La primera gran novela es la segunda parte del Quijote, el Quijote de 1615. Esa es la primera gran novela. La primera parte del Quijote, o el primer Quijote, digamos, porque Cervantes titula la primera parte, la que edita en 1605, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y la segunda parte es El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Nosotros siempre hablamos de El Quijote. Y las dos partes siempre están juntas, pero entre las dos hay 10 años de diferencia. 10 años, que es un mundo. Y es una vida, prácticamente. Y la primera parte tiene todas estas interrupciones, entre otras cosas porque se pensaba que nadie toleraba leer seguido, o sea, que la gente se cansaba. Y sobre todo, nadie podía escuchar un texto tan largo, tenía que ser fragmentario. Por eso las historias son cortas, son novelitas, para que se puedan leer en voz alta, para que tú puedas leer el texto en una concurrencia como se hace en el Quijote, como se hace en el mismo Quijote cuando están en la venta de Juan Palomeque, paran y te cuentan la historia. Y Cervantes nos lo cuenta también fragmentariamente, nos lee la historia que hemos dicho, la novela El curioso impertinente, pero acto seguido llega el cautivo, Ruy Pérez de Viedma, con Zoraida y nos cuenta su historia, que es otra novelita, la historia de Pérez de Viedma, y nos la va a contar. Y nos cuenta otros cuantos capítulos, que es otra novelita aparte. Y la gente, cuando leía el Quijote, o que decía que leía el Quijote, leían esos trozos, porque el Quijote se leía en los bares, se leía en las tabernas, se leía en los sitios públicos, donde en el dentista, el barbero, es donde estaban además los libros. Y normalmente lo leía un estudiante, que pasaba por ahí, le pagaban unos vinos, y decía, léenos el capítulo tal, lee la historia del cautivo que es muy graciosa, léenos la historia de los molinos de viento, ya verás qué risa. Pero nadie se había leído el Quijote enseguida, sino que se leían trozos. Y aquí lo que nos propone también es una recuperación de esto, ¿no? Un poco recuperar esos trozos. Porque curiosamente hay otra parte, que es la autoría del Quijote, que es que es de Cervantes. Bien, pero Cervantes juega con que en los primeros capítulos, hasta el capítulo 9, él empieza a contar una historia en un lugar de la Mancha, pero llega al capítulo 9 y se ha acabado. O sea, ya dice, bueno, y aquí, y de repente se le acaban las páginas. Entonces nos damos cuenta de que lo que está haciendo es leer un texto que no sabemos quién ha escrito y que dice, ¿y esto dónde sigue? Y entonces es cuando sale, da un paseo y encuentra en Alcaná de Toledo unos manuscritos escritos en aljamiano y entonces dice, a ver si va a ser esto la continuación. Y entonces se encuentra que eso está escrito por un tal Cide Hamete Benengeli. Y luego tiene un traductor. El traductor a veces opina en el texto
y el mismo Cervantes dice, bueno, esto lo pongo, pero no sé si el traductor ha dicho o no ha dicho lo que... Porque a veces el traductor se aburre de traducir. Entonces, queda el misterio de las páginas perdidas. Y esto son unas páginas perdidas. O sea, en realidad, durante todo el trozo este de la venta de Juan Palomeque, prácticamente Don Quijote está durmiendo, cuando pasan todas estas cosas en el Quijote. Y lo que nos propone Elik, además, es como un añadido. O sea, bueno, ¿por qué no? O sea, Don Quijote está durmiendo y pasa más cosas, pero aquí Don Quijote está despierto. Pero pueden ser esas páginas perdidas, ¿no? Ese juego de autoría, para que tú te metes como autor también dentro del Quijote. Sí, No es poco. No es... Sí, y de hecho comienza el libro con alguna línea que dice, bueno, según nos cuenta Cervantes, que tradujo el intérprete, que dice Cide Hamete Benengeli, esto, ¿no? Pero a mí, que soy autor de estos capítulos verdaderos, ¿no? Lógicamente. Creo que la cosa fue de esta otra manera, ¿no? Entonces es como desde el principio decir, esto es lo que cuentan nuestras fuentes oficiales, pero ¿qué tal si ocurrió esto otro? Y es más, a mí me consta, yo lo vi, y constantemente está haciendo el narrador estas alusiones de esto no fue como lo habíamos visto, sino de esta otra manera, ¿no? E incluso ya lo que quise hacer fue meter al impresor, ¿no? Hoy la figura del editor tiene cierto papel, además se habla mucho de las rencillas entre escritores y editores que siempre se están peleando porque el editor no deja hacer lo que quiere el escritor, toda la historia de esos pleitos, ¿no? Pero el papel del editor de aquella época, es más bien el impresor, los talleres, las imprentas, todo ese funcionamiento a mí me parece extraordinario y quise meter por ahí un par de capitulitos muy pequeños donde el editor dice, bueno, esto dice el autor, pero yo quiero dar a conocer otra parte de la historia, ¿no? Entonces esas intervenciones para ver al final quién tiene la razón, quién nos está contando bien la historia, creo que son muy cervantinas, sin duda, y que aquí también juegan ese papel de a ver a quién le creemos, y más en una historia policíaca donde cada pista es fundamental, ¿no? Donde saber qué sentimientos hay entre dos personas es muy importante. Si se nos va alguna pista, si había una historia de amor o pasional o algo atrás, ¿no? Además, como conductor, evidentemente, el Quijote lo despiertas claramente. Claro. Bueno, él está despierto ya haciendo la guardia. Sí. Quijote tiene una parte muy activa en la resolución. De hecho, en la portada está claro. Y está clara la referencia a Sherlock Holmes, lógicamente. Don Quijote y Sancho, pareja. Hemos visto parejas de detectives de todo cariz. Funcionan, porque yo creo que una parte fundamental del Quijote, una parte de la novedad que propone Cervantes, es la fuerza, la potencia del diálogo. Normalmente, el libro que tenía éxito en esta época, en el 17, la gran novela famosa de la época, era la de Mateo Alemán, El Guzmán de Alfarache. Guzmán de Alfarache es un personaje que tiene aventuras, cada capítulo también es intercambiable, en realidad el primer capítulo puede ser el último y el último el primero, o sea, el orden da igual, pues es una novela muelle, por así decirlo, no es una novela, es un libro muelle. En una novela, un personaje empieza en un punto y debe acabar en otro, o sea, lo que hacemos es el recorrido de un personaje. En el Guzmán de Alfarache, el Guzmán es igual el primer capítulo y el último, da lo mismo. O sea, es intercambiable completamente. Y en el Quijote no, hay otro camino que yo no sé. En la segunda parte, en la primera parte, Sancho, ¿qué papel tiene? O sea, porque no es, ya es un Sancho mucho más inteligente, mucho más perspicaz, mucho más observador. Sí. Y tiene un papel, además, básico, ¿no? ¿Cuál es? Sí. Bueno, a ver, que cuando comencé a planear la historia, lo primero era el crimen, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Un asesinato? ¿Quién va a morir? ¿Quién será el responsable? Pero después, ¿cómo hacer funcionar a esta pareja? Y me pareció que era casi directa la transmutación, es decir, caballero y escudero, ayudante de alguna manera, y transformarlos en detective y ayudante detective estaba muy, muy, muy directo. Y lo digo porque
incluso se mantienen muchas cosas de la relación entre estos dos personajes en La joya robada. Por ejemplo, esa constante equivocación de Sancho al hablar, al decir las cosas de una forma pues, mucho más de pueblo, ¿no? Un lenguaje más vulgar, y Don Quijote siempre corrigiéndolo. Eso ocurre también aquí, ¿no? Y aquí, bueno, ni Don Quijote ni Sancho son detectives, evidentemente. Los dos están aprendiendo a hacerlo. Como en el Quijote de Cervantes, realmente Don Quijote tampoco es caballero, Sancho tampoco es escudero, y van como haciéndose conforme practican, ¿no? Entonces, aquí es ver a Don Quijote todavía con este espíritu de defensor de los necesitados, de paladín de la justicia, diciendo, aquí se ha cometido un crimen y esto hay que solucionarlo, hay que enderezar este tuerto, ¿no? Entonces, toma en sus manos el caso como investigador, como para hacer la pesquisa correspondiente, aunque no tenga ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Pero lo toma tan a pecho como algo de preservar la justicia que lo llevará hasta sus últimas consecuencias. Y aun cuando está haciendo disparate tras disparate, él sigue y sigue y sigue, ¿no? Eso fue algo que a mí me motivó mucho desde el inicio cuando empezaba a pensar la historia. ¿Qué tal si tenemos a un Don Quijote que, como no es detective, pero quiere serlo, se equivoca una y otra vez y todos sus procedimientos son con buena intención, pero en realidad van mal encaminados? ¿Qué pasaría si vemos a ese personaje haciendo todo mal, en apariencia, y que todo parezcan locuras, como también en el Quijote de Cervantes, pero que en realidad al final sí tenga muchísima razón en lo que está haciendo este personaje, ¿no? Porque creo que uno de los grandes atractivos, coherente, ¿no? claro, uno de los grandes atractivos del Quijote de Cervantes es que parece el más loco, pero también es el más cuerdo en muchas situaciones y es el que diserta sobre muchísimos temas con mucha mayor cordura, con mucha mayor seriedad que otros. Y varios personajes llegan a dudar, ¿no? ¿Está loco o es el más cuerdo de nosotros? Entonces quise mantener también eso y mostrar a un Don Quijote que parece que está haciendo todo mal, que no tiene ni idea y que sin embargo se va abriendo paso poco a poco hacia la verdad. Por ejemplo, el momento en el que están buscando el arma asesina, ¿no? Es una daga, han visto la herida en el cadáver, entonces saben más o menos el tamaño, saben la forma, y manda Don Quijote a Sancho a buscarla por todas partes en la venta, no la encuentra, entonces si no está a simple vista o no está escondida, alguno de los miembros de las personas que están en la venta debería tenerlo consigo, ¿no? Escondido en las ropas o en algún lugar. Y a Don Quijote le parece lo más natural desnudar a todos los que están ahí para buscarlo, ¿no? Entonces, claro, no se le puede oponer nadie porque parecería lógico que tiene que estar ahí. Pero ver a un investigador desnudando a uno por uno, examinándolo, palpándolo, diciendo Don Quijote que va de disparate en disparate, eso es lo que a mí me parecía que podía funcionar mucho con un Don Quijote, ya no caballero, o además de caballero, detective, que parezca que está haciendo tonterías, pero en realidad, muy objetivamente, va bien. Es que ahí le siguen el juego Claro, todos. claro. Que eso en el Cervantes no suele pasar. Ah. Lo que hacen es provocar un juego para que el Don Quijote meta la pata o cometa un error, Claro. no al revés. Y eso sí es distinto, ¿no? Eso Sí, es, sí, sí. Eso es una novedad. Claro. Y quizá este Don Quijote, aunque es tomado de la primera parte, y también Sancho creo, tiene un poco más del Don Quijote y del Sancho de la segunda, ¿no? Donde ya incluso Sancho empieza a tomar algunas cosas de Don Quijote y viceversa, ¿no? Se habla de la sanchificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho, como después de una relación tan cercana van tomando uno cosas del otro. Entonces, creo que sí, que al final aquí a La joya robada entraron partes de lo que viene de la primera y de la segunda parte del Quijote, pero que al final también es rescatar esa figura que fue creada en 1605, 1615 y que ha sido reinterpretada en muchos momentos distintos, ¿no? El Quijote le dijo ciertas cosas a los lectores de su época en los 1600, otra muy distinta a los románticos de los 1800, otra muy distinta a los que lo vemos ahora en el musical del Hombre de la Mancha, ¿no? Son Y nos sigue hablando. ya, sí, son muy distintas versiones, ¿no? Y pienso también lo divertido que fue traerlo a cierto contexto, al menos lingüístico, mexicano. Porque por supuesto algo que intenté cuidar tanto como me fue posible fue cómo hablan los personajes, las expresiones que usan, los insultos. Me divertí mucho buscando los insultos de entonces.
encontrándolos en poemas, por ahí alguno de Quevedo donde llaman, si no me equivoco, a Góngora, o viceversa, almorrana de Apolo. Sí. Entonces, ver esas cosas para mí era genial, ¿no? Es que qué manera tan fina de insultar a alguien y ponerlo dentro del libro, ver cómo interactuarían estos personajes, qué se dirían, cómo se enojarían. Eso me pareció genial, ¿no? Porque también de pronto romantizamos esa época y vemos a todos muy bien portados, pero todo lo contrario, personas de carne y hueso como nosotros, ¿no? Entonces, intenté cuidar mucho, además con esa filiación de historiador, tanto como fue posible, cierta precisión histórica, pero a la vez decía, bueno, este Don Quijote deberá tener algo donde de pronto se asome una mano mexicana, ¿no? Entonces hay palabras que estoy súper consciente de que son muy mexicanas, que son incluso de épocas posteriores, pero que en boca de ese Don Quijote creo que lo enriquecen también de otra manera distinta. Y es que... Te suena bien, sí. Sí. Y pensaba, porque también fue otro libro que leí mientras preparaba la novela, un librito de Juan Montalvo, autor ecuatoriano, que se titula Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. ¿No? Entonces, ver cómo otros o varios hemos aprovechado esos huecos de lo que no dijo Cervantes, pero que nosotros podríamos inventar, llevado a muchos contextos diferentes, ¿no? Entonces, creo que esta vez fue vamos a hacerlo detective, vamos a ponerlo en un caso, vamos a ponerle unas cuantas pinceladas mexicanas, y tenerlo interactuando y llegando a la verdad como lo haría un detective del estilo de Sherlock Holmes. Y hay otra cosa, además, también muy cervantina. Cuando Cervantes escribe su primera parte, el caballero, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es el 5, Lope de Vega prohíbe a sus amigos participar. O sea, lo normal en cualquier libro en el siglo XVII es que los colegas, los otros compañeros escritores, escriban unas loas tanto al libro o al autor del libro, o al tema, o sea, algo referente al libro que se vaya a publicar. Normalmente hay obras de todos los poetas contemporáneos en las obras de todos ellos. O sea, siempre hay en el proemio o en el epílogo, hay distintos poemas, versos, sonetos, dedicados al o en honor de el libro en cuestión que se vaya a publicar. Al parecer, Lope de Vega prohibió que nadie tocara y que nadie escribiera a favor del Quijote. De hecho, hay una carta muy bonita, carta muy interesante, de 1614. Como documento histórico, ¿no? Como documento histórico es una joya, una carta de Lope de Vega, donde dice algo así, como de poetas el año está bien y tal, pero ninguno tan malo como Cervantes, ni tan bobo o tan torpe que se atreva a alabar su Don Quijote. Eso quiere decir que antes de la edición del Quijote ya había circulado el libro, ya se había leído, es decir, se había circulado manuscrito, evidentemente, como era lo normal en la época. Lo habían leído unos cuantos, Lope de Vega le había puesto el sello, entre otras cosas porque Lope, hay una crítica profunda a Lope de Vega, aparte ya de la entrada del entremés de los romances, que es los primeros 7 capítulos, si son una burla o no a Lope, eso es muy discutible, la referencia al entremés de los romances, a la vida de Lope de Vega, en fin, vale. Pero al final de la primera parte hay una crítica profunda al arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega. O sea, hay una conversación con el cura cuando están llegando ya prácticamente al pueblo, donde dice que el arte nuevo de hacer comedias es una basura, como es una forma degenerada de hacer teatro, como eso lo que hace es maleducar al pueblo, que eso es una vergüenza y que hay que eliminarlo. Eso es claramente un ataque directo a Lope de Vega y a su forma nueva de hacer comedia, donde él lo que hacía es decir, no, al pueblo hay que darle lo que pida. O sea, el pueblo pide esto, pues esto es lo que le voy a dar. Y son las comedias que triunfaban en la época. Ahora sonaría algo así como, no, al pueblo que hay que darle. Pues hay que darle, ¿cómo se llama el programa este? Sálvame.
Pues al pueblo, no, sálvame. Al pueblo, sálvame. ¿Qué es lo que pide el pueblo? El pueblo conecta a la televisión y se engancha, sálvame. Pues eso hay que darle al pueblo. Y los intelectuales decían, no, por Dios, al pueblo hay que educarlo. No puedes corromperlo, no puedes darle basura. Pues esa basura eran las obras de Lope de Vega. Entonces, claro, la basura siempre... Hay de basura a basura. Todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Pero para Cervantes, Lope de Vega lo que estaba haciendo era pervertir el teatro. Entonces, Lope de Vega lee eso y prohíbe. Y es curioso porque, claro, en la primera parte del Quijote, tanto los poemas previos como los finales los escribe Cervantes. O sea, él mismo se tiene que... O sea, no es una cosa... Ahora lo vemos y no nos damos cuenta del enorme valor de tristeza que supone eso. La soledad de la que se queja Cervantes es la soledad de sus colegas. Pues sus colegas ahí no se atreven a enfrentarse a Lope de Vega. Y entonces él mismo se escribe sus versos, sus rimas, le alaba a Rocinante. Y creo que es Babieca, por ejemplo, quien escribe el poema Rocinante. Babieca, ¿no? Efectivamente, firma. Amadís de Gaula o sea, todos pero son todos personajes ficticios escritos por el mismo Cervantes. Sí. Y aquí también, sí. Escritos. No has encontrado un amigo que te haga un verso. A mí eso fue una de las primeras cosas que me gustó muchísimo del Quijote, ¿no? Porque ante esa prohibición de ni un prólogo, ni un poema de alguien más para inaugurar la obra, creo que a Cervantes le salió mucho mejor de lo que le pudo haber salido a cualquier otro. Le salió redondo, porque claro, entonces ya el prólogo que se tuvo que escribir Cervantes es una patada a Lope de Vega en la cara, pero vamos, ya dice, bueno, pues ahora te vas a enterar. Y entonces ya le mete el prólogo contra Lope, los versos satíricos, ya hace el completo. Ya dice, bueno, ya he perdido al río, ¿qué más me da? Sí. Esos detalles, lo malo es que, claro, un lector se acerca al Quijote y le echa para atrás. Pero conociendo todas esas pequeñas miserias que rodean al libro, la verdad es que se disfruta mucho. Sí. Y tú le sacas muy buen partido. Y es que yo leyendo esos primeros poemas pensaba, es que qué cosa tan sorprendente que tengamos un poema de Amadís de Gaula, un caballero de novela que no existía, dedicado a Don Quijote diciendo usted es el gran caballero, cuando además Don Quijote había venido después de Amadís de Gaula, ¿no? Me pareció una idea extraordinaria. O que el caballo del Cid le escribiera un poema al caballo de Don Quijote. Entonces me parecía muy, muy bueno. Y siempre quise hacer algo para La Joya Robada, algo similar. En la primera versión, el primer manuscrito, no había nada de eso, no había tenido una buena idea de cómo llevarlo a cabo. Y en la segunda versión, ya la que quedó, ahí fue cuando dije, es que al final, o sea, imaginémonos un poema de Sherlock Holmes a Don Quijote de la Mancha. Un poema de los grandes detectives de todos los tiempos a este detective que fue el primero, según La Joya Robada, ¿no? Entonces, fue algo con lo que quise jugar también y me pareció de nuevo eso, ¿no? Como volver a lo clásico, a lo tradicional, a veces parece muy original, pero es que está ahí y como que se nos han olvidado esas herramientas, como que se nos han olvidado lo original que fue en su momento y todavía lo sorprendente que es el día de hoy, ¿no? Entonces fue mezclar estos dos universos, porque además también aquí la cosa es, Don Quijote es de los 1600 y los primeros cuentos policíacos ya oficialmente que tenemos son de los 1800 con Edgar Allan Poe, 2 siglos después, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer convivir estos dos mundos? Y creo que fue mucho de lo que había leído y hoy que tenemos lo policíaco por todas partes, ¿no? Las series policíacas en cualquier plataforma, las películas. Hace poco estuve en una mesa en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, donde un autor, un amigo, defendía el Quijote prácticamente como fundacional del mundo. La verdad es que el Quijote puede ser fundacional de muchas cosas. Claro. Porque lo tiene todo, o sea, tiene el suspense. ¿A quién se le ocurre parar de repente en un capítulo a dos personajes con las espadas en alto y de repente decir, se me han acabado las páginas? ¿Dónde sigue esto? ¿Qué puedo hacer para...? Y quedarse ahí y empezar a buscar el libro, la continuación del libro que él tiene que comprar, ¿no? Sí. Pero eso es el suspense puro. O sea, eso es toda la historia de la pastora Marcela,
que luego lo van a utilizar muchos autores, la Marcela o cuál de los tres, Bretón de los Herreros, en fin, hay un montón de autores que tratan sobre Marcela, y Marcela es un personaje alucinante, que es una mujer en el siglo XVII que se planta, porque ¿sabes? La historia es que hay un pastor que se suicida y que entonces, pues claro, porque por esta maldita, ¿no? Que esta maldita que no ha accedido a sus amores, y entonces es una vergüenza porque está... Entonces, Marcela la culpable, ¿no? Marcela la mala. Y ella dice, bueno, señores, ¿por qué tengo yo que enamorarme de este imbécil? O sea, si se ha querido matar es su problema. ¿A mí qué me cuentan? ¿Por qué tengo que estar yo enamorada de este tío que es tonto? Evidentemente. Pues a mí que me cargan con esa responsabilidad, por muy hermosa que yo sea y muy todo lo que tú quieras. A mí lo que me divierte es andar con mis cabras y hacer mis cosas por lo que me da la gana. Pues esa reclamación de libertad también es novedoso, es único en su entorno. Cervantes nos proporciona de todo, novedades de todo tipo, de todos los tonos. Y en el siglo XVII le digo que este autor decía, no, es que el mundo la pareja que tú la has creado directamente entre Quijote y Sancho Panza es fundacional de las parejas y la idea del diálogo entre los dos, fundamental para toda la historia de la novela policíaca. Incluso la vida de Cervantes fue de mafioso. Claro. Dice, bueno, pues eso ya es muy discutible. Pero vamos, que las acusaciones de prostitución a las hermanas, la discusión de si se llevaba una vida más o menos disoluta, las veces que estuvo en la cárcel, las sospechas de todo tipo. Y bueno, pues... Y mira, que además debo decir que a mí otro par de personajes que me encantan son Phileas Fogg y Passepartout en La Vuelta al Mundo en 80 días, Picaporte, ¿no? Que yo siento, eso, así como teoría también por comprobar, pero que fue una de las lecturas también de... Bueno, a ver, o sea, La Vuelta al Mundo en 80 días tiene muchísimo del Quijote, ¿no? Hasta cómo titula los capítulos, mucho el comportamiento de esos dos personajes que son Sancho y Don Quijote. Y después yo creo que el propio Conan Doyle, al crear a Sherlock y a Watson, tenía muchas de esas referencias. Y Mary Shelley al crear Frankenstein. Claro, por supuesto. Toda la estructura de Frankenstein es cervantina. O sea, que es que en realidad el Quijote está en todas las bases de nuestra literatura. A mí me gustaría rematar... ¿Qué te decimos un fragmentito, no? Leemos un trozo y pasamos a hacer sus preguntas al público. Les vamos a dejar preguntar todo lo que quieran. Ya vamos. Hoy ¿Leemos un trocito? Sí, venga. Esto es muy al inicio, capítulo 1, en el momento en el que se está dando cuenta de qué es lo que ocurrió. Porque Don Quijote estuvo fuera de la venta cuidando, aunque no se dio cuenta de todo lo que pasó, y a la mañana siguiente escucha gritos y demás, así que entra, la criada Maritornes lo pone un poco en antecedentes de que ha muerto Don Fernando. Pero aquí es Sancho ya quien le da los detalles. Haremos voz de Don Quijote y de Sancho Panza. ¿A qué tanto alboroto, Sancho? ¿No es este el primer hombre que arroja su último aliento? Es cierto que don Fernando era joven, pero ya se sabe que la providencia a veces reclama vidas que los mortales creíamos largas y prometedoras. Una desgracia, sí, pero es el orden de la naturaleza y hemos de aceptarlo. Ninguna vida está garantizada. Esa es una regla de este juego que jugamos y que aceptamos al momento de ser traídos al mundo. Contravenirla a estas alturas sería cosa de malos perdedores. Pero es que don Fernando no murió, mi señor. Lo murieron. Dices verdad, Sancho. Don Fernando asesinado. Asesinado y bien asesinado, mi señor. ¡Bellacos! ¡Qué insolente follón habrá podido darle muerte! En eso andan estas gentes, con la zozobra en la garganta y la acusación en el índice. Pero dime, Sancho amigo, ¿qué noticias tenemos de este amargo fecho? Escuche bien, mi señor. Todo lo ha contado Clara, la hija del oidor. Pues la faena ha comenzado antes, cuando fue raptada de su dormitorio durante la noche. ¿Raptada por quién? No sabe. No pudo ver su rostro. ¿Y qué ocurrió después? Ese alguien la llevó al comedor con algún propósito malvado, pero antes de cualquier cosa, don Fernando entró en su defensa. ¡Hurra, don Fernando! ¡Heroicos son vuestros fechos! Pero mire usted a dónde lo llevaron. A fe que si ese es el costo... Yo prefiero ser cobarde y que la gente recuerde dónde corrí y no dónde quedé. Pues sabrá usted que en ese comedor llegaron las miradas, llegaron las manos
y pronto llegó el puñal. Y entonces el puñal hirió de muerte a don Fernando. ¿Qué es de doña Clara? Está libre. Pues el alguien huyó luego de clavar el arma. Pero está compungida, por supuesto, mi señor. Sancho, tenemos aquí el producto de un crimen infame, un fecho atroz que exige ser castigado. Lo tomaré bajo mi cargo. Juro por la orden de caballería que me ha sido dada que este acto no quedará impune. ¿Qué es lo que piensa hacer? Enderezar este tuerto, por supuesto. Habré de dar con el responsable de este delito inadmisible. Pero, mi señor, está olvidando que hace unos días juró no involucrarse en ninguna aventura hasta cumplir la petición de la princesa Micomicona de vencer al gigante que acosa su imperio. Dices bien, Sancho. Habré de solicitar su venia para participar en esta pesquisa, pero confío en su juicio, no te preocupes, que las princesas son damas letradas y prudentes que buscan siempre la justicia, así en la tierra como en el cielo, y así en su reino como en el de otros. Vale. Ahí estaremos viendo a Don Quijote. Gracias. Tienen ustedes una oportunidad única de preguntar a él lo que quieran, si les apetece. Y si no, por supuesto, él estará encantado de firmar ejemplares ahí fuera, ¿verdad? Cuando terminemos. Sí, correcto. A ver. Adelante, caballero. Sí, adelante. Ah, va micrófono por ahí. Quería preguntarle, la novela que ha escrito no es una especie de novela policíaca que es muy divertida, donde el Quijote participa como si fuera un policía así. Se tiene que acercar, perdón, se tiene que acercar un poco más. Digo, si la novela que ha escrito Elis, ¿no? La novela que ha escrito no es como una novela policíaca en que el Quijote aparece como un inspector de policía o así más o menos. Sí, totalmente. Muy divertida. Sí, quise eso, que mantuviera ese humor del Quijote original de Cervantes, porque también pasa eso, ¿no? Que de pronto imaginamos el Quijote como este texto pesado, con un lenguaje de hace tanto tiempo, y en realidad es un texto de lo más divertido. Yo creo que las mejores carcajadas leyendo un libro las he soltado con el Quijote, entonces quise mantener eso, que fuera un libro que hiciera reír, que tuviera lo policíaco, que además siguiera ambientada en esa época, ¿no? Porque existía la posibilidad de traer a esos personajes a una época mucho más moderna, pero preferí mantenerlos ahí. Y en buena medida eso fue también uno de los motivos por los que recibió el Premio Nacional de Literatura Fernán Norma en México, porque les pareció que era una muy buena manera de rescatar a un clásico que es conocido por todos, pero cada vez menos leído, ¿no? Entonces, seguir trayéndolo con el humor, con lo policíaco, pero manteniendo mucho de su esencia y sus personajes, fue lo que llamó tanto la atención. Gracias. Me llaman la atención las ilustraciones. ¿Quién se ha encargado? Qué bueno que lo preguntes. Su nombre es Emanuel Tanús. Él es un artista mexicano, oriundo del estado de Puebla, y que además, curiosamente, ha tenido obra expuesta aquí en Casa de México. Apenas hace, no sé si fue finales del año pasado o principios de este. Es un gran ilustrador. Nosotros no nos conocimos durante el proceso, pero después ya hemos intercambiado muchas palabras. Y fue muy curioso porque, bueno, a ver, yo todo lo que tengo de historiador, de escritor, no lo tengo en la parte visual, por supuesto, nada. Y me alegro mucho de que cuando me preguntan como qué ideas tengo para la portada, para las ilustraciones, no me hagan caso. Siempre, de todas maneras, intento llegar a alguna sugerencia, y esta vez lo que dije, porque me preguntaron como qué idea tienes para las ilustraciones, ¿no? Y yo decía, bueno, creo que una de las imágenes que han permeado más en la cultura son los grabados de Doré, del Quijote. O sea, los vemos en muchísimos lugares y a veces ni sabemos que son de él, pero ahí están. Entonces yo dije, bueno, algo como los grabados de Doré, pero más moderno. Entonces, bueno, no se podría ser más ambiguo en un comentario así, ¿no? Y Manuel supo muy bien traer la técnica del grabado, pero con un estilo mucho más nuevo, ¿no? Y hubo una primera propuesta de portada que se descartó,
Y después le dieron a leer a Emmanuel un fragmentito de los agradecimientos donde yo hablo de Don Quijote Holmes. Y entonces como que eso fue lo que detonó ya por completo la idea de tener un Don Quijote, pero con el monóculo, con la pipa, y a pesar de todo que conserva su yelmo de mambrino, ¿no? Y con las siluetas por aquí, los rostros, ¿no? Es y que también... me recuerda un poquito a Birdsley, lo que son las ilustraciones de un ilustrador que conocerá Claro, usted. es cierto. Sí, Por sí, eso, sí. Por eso preguntaba, y la letra concretamente me llama La mucho la letra, atención. el es estilo. cierto. Y otra cosa que hicimos fue, en los forros, al final, vienen algunos de los sospechosos. Lo verán mejor cuando tengan su ejemplar, pero bueno, lo intento mostrar por aquí. Se ven algunos de los sospechosos y en la solapa con la que comienza el libro esta sí me enorgullezco de decir que fue sugerencia mía, un croquis, un plano de la venta, ¿no? Porque no hay novela policíaca que se precie de ser novela policíaca si no tiene la escena del crimen ahí representada gráficamente, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo muy bonito con Emmanuel. Y es curioso que estamos presentando el libro aquí mismo, donde su obra ha estado expuesta también ya antes. Gracias por la pregunta. Hola, felicidades, Elic. Gracias. Bueno, yo quería preguntar algo más simple que a lo mejor nos lleva a entender por qué estamos aquí, y es ¿por qué escribes? Uy. Eso no es más simple. Uf. Yo creo que hoy escribo porque es mi forma de ver el mundo. Quiero decir, mi hermano es cineasta y tengo muy claro que él y personas como él ven el mundo en imágenes y empiezan a traducir sus experiencias en imágenes, ¿no? También en sonidos. Los músicos lo harán también en sonidos y yo creo que los escritores vemos el mundo y en cuanto estamos viviendo algo ya lo estamos pensando en palabras, ¿no? Creo que a ti te pasa exactamente lo mismo. Y entonces a mí me pasaba eso, que de pronto ver esta escena del Don Quijote original y decir, es que esto puede suceder y ya lo quiero poner en palabras, ¿no? Con otros textos es alguna pregunta también. ¿Qué pasaría si? ¿Qué ocurriría si esto otro? Y a veces surge de ahí y yo creo que a veces son búsquedas así como más profundas, ¿no? Ahora estoy con una novela que tiene el tema del destino a través de las artes adivinatorias, el tarot, todo lo astral, la carta astral y demás, ¿no? Y creo que esa obedece una pregunta de ¿habrá un destino? ¿Se le puede leer el destino? ¿Es evitable el destino? Que son las preguntas humanas que nos hemos hecho desde hace muchísimos siglos, ¿no? Y otras veces viene de un aspecto muy lúdico, como este Don Quijote, ¿no? ¿Y qué pasaría si Don Quijote fuera detective e hiciera disparates? Entonces creo que escribo porque es mi forma de ver el mundo, ir plasmando experiencias, y porque estoy convencido, y esa es la segunda parte quizá más importante todavía, de que la literatura sí cambia la vida de las personas. Yo creo que no es tarde para decir que yo he comenzado a tutear a Alfonso apenas hace muy pocos minutos antes de esta charla, y que yo puedo decirles que es una de sus novelas, Ladrones de Tinta, en mi casa, porque la comenzó leyendo mi papá, después la leí yo, fue algo que nos cambió el día a día, ¿no? Que fue, es que esta novela y estos personajes, y compartir eso me parece que sí cambia la vida de las personas de todos los días, ¿no? Que si evita guerras, no lo sé, que si tiene esos cambios que uno querría, pero que a veces no se logran, no lo sé, pero creo que el día a día sí lo cambia. Y yo, por ejemplo, he recibido comentarios de esta novela de gente que dice, después de leerla me dan ganas de leer El Quijote. Y eso es de lo mejor que creo que podría lograr este libro, ¿no? No es que un comentario de ley que bien te salió, quiero leer El Quijote, creo que lo logra. Y si puedo contagiarle a alguien esas risas que me hizo sentir a mí Cervantes a través de su obra, creo que está todo logrado, ¿no? Entonces, creo de verdad en ese poder transformador del día a día de las personas a través de la literatura, y creo que por eso es una labor tan noble y tan necesaria. Gracias a ti. ¿Alguien más? Hola, muy buenas tardes. Quería preguntaros una cosita acerca de México como país.
¿podéis apreciar algo de tradición oral en la literatura? ¿Sigue habiendo tradición oral o se ha perdido? En España tenemos algo, pero está escrito. Entonces, ¿qué nos podías comentar acerca de la tradición oral allí en vuestro país? México. Bueno, yo pensaría en dos vertientes importantes. Por un lado, toda la tradición oral que se recupera de forma escrita, entonces creo que todavía se está escribiendo muchas recopilaciones de leyendas, de la cosmovisión prehispánica. Cada vez, por fortuna, se da un poco más de valor a las lenguas originarias del país y se escribe más en esos idiomas y se recupera más su tradición. Y por otra parte, tenemos, yo creo, una gran fortuna, que es que uno de nuestros autores más importantes del siglo XX, Juan Rulfo, no podría ser más oral. Sus personajes hablan y parece que uno los está escuchando a un lado. Y creo que sobre esa base hemos escrito después muchas otras generaciones, algunos en contra, otros a favor, pero todos aprendiendo de eso. Entonces creo que tanto la tradición oral como la oralidad siguen muy presentes en la literatura mexicana, y hasta me atrevo a decir que también en el cine mexicano, que lo vemos muchísimo con directores de la generación, por ejemplo, de Iñárritu, de Cuarón, pero también con las generaciones más jóvenes que están haciendo cine ahora. Ahí lo veo muchísimo. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno. Bueno, de este lado. Y antes todavía tenemos una sorpresa, ¿no? Ah, cierto. Hola, buenas tardes. Hola. Lo primero, enhorabuena por esta fantástica charla, porque ha sido amena, divertida, y además lo que has dicho aquí al final, no solo me entran unas ganas de devorar tu novela, sino de volver a leerme o de terminar el Cervantes o leerme el Cervantes sí. Y de leer su novela, alguna cosita más. Y mi pregunta es si la versión final, si cuando terminas una obra, en una novela, si compartes el manuscrito antes de enviarlo a la editorial con algún colega, profesores en este caso, porque teniendo en cuenta que partes de un personaje tan importante, o sea, marca España, creo que tan universal, si compartes el manuscrito final con colegas antes de enviar a la editorial, y si en este caso de haberlo hecho, si tienes en cuenta generalmente o tal las sugerencias que te puedan hacer o... Sí. Gracias, qué buena pregunta. Yo creo que nos lleva al trabajo ya del escritorio del autor, ¿no? A mí me gusta mucho dar a leer mis textos a otras personas una vez terminados. Es decir, cuando creo que ya puse lo que tenía que terminar, no mientras lo estoy todavía escribiendo, sino cuando ya hay una primera versión, sí darlo a leer. Y me gusta tener dos grupos de lectores de prueba. Uno conformado por colegas que aprecio mucho y que se saben mucho de literatura y de cómo escribir, y que me podrán dar comentarios como: el narrador heterodegético que está en el capítulo 14, párrafo 15, aquí tiene un desliz, y que me ayudarán a la parte más técnica de la construcción de la novela. Y por otro lado, un grupo de lectores de prueba que son lectores, llanamente lectores, que es el gran público al que apelamos los escritores, y por eso a mí me parece el más importante de estos dos grupos de lectores de prueba. Con unos, insisto, con los primeros busco ese comentario muy quisquilloso, y con los otros me interesa que digan: no me gustó, está aburridísimo, no lo volvería a leer. Impresiones de lectura, exacto. Aquí tengo amigos que han estado en los dos grupos y que escucharlos hace que te des cuenta de dónde funciona y dónde tal vez no. Porque, por supuesto, cuando terminamos de escribir cualquier cosa decimos: esta se gana el Nobel, ¿no? ¿Atreven a decirte la verdad? De no me ha gustado nada o... Yo es algo que busco desde el principio, que les digo: la única condición para esto es que seas realmente sincero. Hasta ahora creo que ha funcionado, y que esas... O sea, porque es algo que tienes que estar como alimentando, ¿no? Esa confianza para que sí te lo digan, ¿no? Entonces, incluso como apoyando un poco de: oye, pero ¿no te pareció muy aburrido esto? Oye, pero no... Como yendo hacia ese lado, para forzarlos, si es que lo sienten, ¿no? Entonces, sí, en ocasiones he recibido, por ejemplo, con libros de cuentos, ahí creo que sucede un poco más, de este cuento se queda muy flojo con respecto a los demás, este no me gustó nada. Entonces te das cuenta de ciertas disparidades que puede haber dentro del propio texto, ¿no?
Con este libro en concreto, con La joya robada, los primeros lectores de prueba, algo muy particular que me dijeron era en torno a la forma de hablar de los personajes, porque yo quise mantener el habla cervantina, el habla de los personajes originales del Quijote, quiero decir. Y entonces todos hablaban con palabras de aquella época, utilizando las fórmulas de cortesía como vuestra merced y demás, pero todos hablaban así. Y lo que me dijeron los dos lectores fue, es muy pesado. Para 400 años después, es muy pesado, muy recargado. Entonces, al final tomé la decisión de que solo Don Quijote siguiera hablando de esa manera. El resto de los personajes tienen un habla mucho más cercana a la nuestra, digamos, que hace que se pueda leer un poco más fluido. Entonces, esa que yo al principio estaba convencidísimo de que, ¡ay, qué maravilla! Creo que he logrado algo como el tono de Cervantes. Me dijeron, no sirve. Entonces, hay que hacer caso a esos lectores, porque esos son los que van a leer la novela, ¿no? Y después vienen todavía los comentarios de los editores y del corrector de estilo, ¿no? Y entonces ya llega un momento en que uno dice, ya, dejan de quitarle y ponerle cosas a mi novela, ¿no? Pero creo que hacer caso a esos comentarios, así como de pronto defender por qué uno ha tomado ciertas decisiones, es muy necesario, muy sano, porque además, también es cierto, los escritores escribimos textos, los editores hacen libros, y hay cosas que funcionan muy bien en un documento de Word, pero al momento de pasarlo a un libro que se toca, que se entrega de mano en mano, también puede haber otro tipo de cambios. Entonces, son procesos largos que hacen que uno además, o sea, tal vez este libro lo terminé de escribir en 2019, lo presentamos en México en 2023, lo presentamos aquí en España en 2024. Ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, son procesos largos, largos, largos. 2019. También, sí, sí, sí. Entonces son procesos largos y que van añadiendo capas y capas y capas. Y eso da oportunidad también de pronto a hallazgos muy, muy lindos, ¿no? Comentaba que yo había querido poner algo como los poemas que están en Quijote de Cervantes y no había encontrado la forma. Pero ya en la última versión, antes de que se fuera a imprenta, dije, hey, esperen, tengo los poemas, ¿no? Entonces, creo que también ese, de pronto nos impacienta que ya salga el libro, pero en ocasiones ese tiempo prolongado hace que pueda haber cosas muy buenas en el camino. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más de ese lado? Gracias. Hola, pues felicidades, Elic, por el libro. Gracias. Y bueno, por la plática también, la verdad es que estuvo muy interesante y conocer un poquito esas historias atrás del libro lo hace mucho más interesante y divertido, y efectivamente lo leeremos. Y ahí va mi pregunta. Conociendo, y a lo mejor Alfonso, ¿cuál es tu punto de vista? Y también Elic, para los que no hemos terminado de leer El Quijote, ¿qué leemos primero, La joya robada o terminamos El Quijote? ¿Qué dices tú, Alfonso? La pregunta es para mí. Sí, para los dos. Para los dos. Yo me terminaría de leer El Quijote. Okay. No sé cómo te has leído El Quijote. Yo la primera vez que lo leí, a mí me resultó un rollo tremendo. Lo leí con 15 años cuando nos hacían leerlo en el instituto. Me pareció un rollazo. Entre otras cosas, no entendía cómo me interrumpían tanto la historia, por qué no avanzaba. O sea, no pasa nada. Yo era un lector de Salgari, que era aventuras, todo era rápido y fluido. Claro, el Quijote no, te atascas, parece que te atascas. La segunda parte es un novelón, no tiene nada que ver con la primera. La segunda parte está escrita por un hombre sin recursos, quiero decir. La primera parte está escrita por encargo. O sea, Robles, librero, dice, oye, se vende muchísimo el Guzmán de Alfarache. Necesito algo parecido para vender muchos libros. ¿Tú tienes algo, Miguelito? Y Cervantes le dice, pues te puedo arreglar algo. Tengo un montón de historias que las puedo hilvanar. Tengo la historia esta muy simpática, lo que son los 7 primeros capítulos, de un caballero andante, tal. La puedo alargar más con aventuritas. Cuando se me acaban las ganas, pues, le meto unas novelas, luego le reconvierto los baños de Argel en una novelita que se va a llamar El cautivo, bueno, que no se llama, pero que es El cautivo.
me puedo arreglar, tengo material, tengo mucho material de historias que he ido recopilando, recogiendo, tal, lo puedo montar muchos entremeses y monto un libro, con lo que decía antes, para analfabetos, un libro fragmentario como era la moda. Y tiene un éxito tremendo. Pasan 10 años y en esos 10 años Cervantes ya ha publicado todo lo que tenía. Ha publicado las novelas ejemplares, ha publicado el viaje al Parnaso, está a punto de publicar el viaje al Parnaso, la adjunta al Parnaso ya está escrito, ha publicado, harto de que nadie se las represente, sus comedias no representadas, las 8 comedias, los entremeses, ya no tiene nada en el cajón. Y en esto sale el Quijote de Avellaneda, 1614, cuando él ya se ve que es un hombre viejo, que ya ha publicado todo lo que tenía, y que está decidido y centrado en escribir el Persíles y Sigismunda, que es lo que él cree que le va a dar fama universal. O sea, ya todo esto que había escrito ya está. Y ahora voy a escribir de verdad, en serio. Voy a escribir la novela. O sea, voy a escribir un gran libro que es por el que voy a pasar a la eternidad. Y está el hombre obcecado con el Persíles. Y en 1614, de repente, un tipo que se llama Alonso Fernández de Avellaneda publica el Quijote de Avellaneda, que es la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que la había publicado 10 años antes. Pues publica este tipo, un tal Avellaneda publica la segunda parte de su libro, lo cual era normal, era habitual, no existían los derechos de autor. Cualquier autor podía utilizar los personajes de otro y era habitual. Lo normal también es que al principio se agradeciera al creador original del personaje su creación y se le devolviera completo, digamos, ¿no? Y eso lo hace. Y hay una parte, lo hacían todos, lo hace Lope de Vega, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, Romeo y Julieta, Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? Bueno, pues hay una obra de teatro que se llama Castelvises y Monteses, que es la misma historia de Lope de Vega. Y los dos, ¿es que casualidad? No, es que los dos han leído a un señor que se llama Mateo Bandelo, que escribe la historia, la noveleta, de la historia de las dos familias de Verona enfrentadas por el amor, Porque en realidad, ¿qué hacemos todos? Plagiarnos. O sea, tú vas inspirándote en lo de los demás. Pero no se lo digan a nadie. Vas cogiendo, lo que pasa es que hay que intentar que no se note. Pero en realidad todos nos copiamos, todos nos inspiramos unos en otros, cogemos ideas. Eso es la literatura. Nadie nace debajo de una seta. Todos nos leemos y nos vamos retroalimentando. La cuestión es que, pasado por tu cerebro, lo que produces es otra cosa, aunque es evidente en los orígenes. Entonces, Cervantes, ¿qué hace? Se encuentra con que no tiene material para hacer otro libro a trozos, porque la segunda parte del Quijote también es fragmentaria, también tiene novelitas metidas, es la misma estructura, la misma idea, con un error fundamental, que es que los personajes son tan planos que acaban metido el Don Quijote, metido en un hospital de locos, ingresado en un manicomio, pero los personajes es también intercambiable, o sea, no pasa nada entre medias. ¿Qué pasa? Cervantes se encuentra, aunque no tiene material para hacer otro producto como había hecho, y sin embargo, un tipo le ha pisado sus personajes y además le insulta. Le insulta en el prólogo. Avellaneda insulta a Cervantes en el prólogo, dice que es un tipo miserable y él está encantado de robarle aquello. De robarle personajes, de robárselo todo. ¿Qué hace Cervantes entonces? Dice, bueno, interrumpe su Persíles y Sigismunda. Él llevaba tiempo diciendo que iba a escribir una segunda parte del Quijote, diciendo que iba a escribir una segunda parte de la Galatea. No sabemos si lo escribió nunca. Nunca lo escribió, con lo cual no sabemos si tenía de verdad una segunda parte de la Galatea empezada o no, ni cuándo empezó esta segunda parte del Quijote. Pero el tío para su Persíles y Sigismunda y dicen, cago en 10. Y se pone a escribir y contesta, pero contesta con una novela. Ya no tiene materiales que componer, ya no tiene cositas que ir pegando. No, ya tiene que empezar con la historia de unos personajes desde el principio hasta el último capítulo.
Eso es una novela. Y ahí, además, tiene el detalle elegante de robarle personajes a Avellaneda. O sea, que el tío coge a un personaje que es protagonista de Avellaneda, que es don Álvaro Tarfe. Y don Álvaro Tarfe se encuentra con Quijote, se encuentra con él en una venta. Y aparece don Álvaro. Y don Quijote oye hablar de este y le suena y dice, pero bueno, va a hablar con él. Y dice, usted es el que dice que ha conocido a don Quijote, un falsario que anda por el monte, diciendo que soy yo. Y le hace firmar delante de un oidor que él es el auténtico Don Quijote. Con lo cual Cervantes está jugando una doble carta. Primero, está reafirmando la autoridad de su autoría y, por otra parte, está dando veracidad al Quijote de Avellaneda. O sea, literariamente es alucinante el universo que genera. Porque en la segunda parte del Quijote, los referentes literarios de Don Quijote ya no son Amadís de Gaula, ni Esplandián, no, ya es él mismo. ¿Qué dicen de mí? ¿Qué han escrito de mí? Porque él, en los primeros capítulos, se entera que es que hay un tipo que ha publicado un libro que se llama Don Quijote de la Mancha. Su biografía está en la gente, lo conoce, sabe quién es. Entonces, toda la segunda parte es la primera gran novela del Occidente. Digo Occidente porque hace poco estuve en Japón y entonces ahí te lo discuten. Claro, sí. Porque claro, hay grandes novelas orientales que es que nosotros no conocemos. No entran dentro de nuestra línea cultural. Pero, desde luego, el Quijote, para la literatura occidental, es la primera. Pero es la primera, no el Quijote, sino la segunda parte del Quijote. Por eso, no sé por qué capítulo irás con la segunda parte del Quijote, pero espero que don Álvaro Tarfe te dé fe dentro de poco, porque está al final de la segunda parte. Es de los últimos capítulos donde ya don Álvaro, antes de ser derrotado, bueno, le hace firmar que él es Don Quijote de la Mancha. Y es un personaje alucinante, don Álvaro Tarfe, un personaje protagonista del Quijote de Avellaneda. Sí, y luego ya te lees el de Eli, que te lo vas a pasar muy bien. Que yo, como estamos sobre tiempo ya, contestaré brevemente, pero diciendo que de una u otra manera creo que lo vas a disfrutar mucho, porque gran parte del reto de escribir La joya robada era que se pudiera entender sin haber leído el Quijote, o que habiendo leído el Quijote de Cervantes, se entendiera todavía más algunas cosas, ¿no? Entonces, las primeras páginas te ponen en perfectos antecedentes de quién es quién, para que tú sepas qué está pasando aquí, y si lo lees, bueno, lo entenderás perfectamente. Si antes lees el Quijote de Cervantes, muchos de los juegos que aquí hemos estado comentando dirás, ah, claro, esto viene de aquí, ah, claro, esto es como lo hace Cervantes allá, ¿no? Entonces, es una novela que no exige haber leído el texto en el que está basado, se enriquece, sí, y que por otra parte también tiene algo de, ahora lo que decía Alfonso, ¿no? Ese collage de cultura, tanto de la época como de otras. Entonces, por ejemplo, ahí para el lector muy agudo, hay alguna cita de Sor Juana. Sor Juana no se podía quedar afuera, aunque bueno, hubiera escrito después, ¿no? De La Fuente Ovejuna de Lope de Vega, de algunas obras de Calderón de la Barca, e incluso de algunos otros autores, por supuesto muy posteriores, policíacos, ¿no? Son como esas pequeñas citas que están, pequeños guiños de que quien lo haya leído dirá, ah, yo conozco esto, ¿no? Pero quien no, la historia funciona perfectamente. Era mucho del gran reto de tomar La joya robada. Un último comentario. No sé si ustedes conocen, bueno, conocerán, un grandísimo autor mexicano, que es Antonio Saravia. Escribió una novela maravillosa que se llama Amarilis, que es la historia de Lope de Vega al final, los años finales de Lope de Vega y su historia de amor con Marta de Nevares. Una novela preciosa que se la recomiendo, Amarilis. Y Antonio, tipo divertidísimo, encantador, estaba escribiendo, quería escribir un cuento de piratas. Y entonces había un pirata que había creado otro amigo, que es José Manuel Fajardo, en una novela que se llama El Converso, que también se la recomiendo, un pirata que se llama Jean Le Chien, que es un pirata, un guapazo, tipo seductor, divertido, el típico pirata de estos como de película, ¿no? Un pecho descubierto, un pirata... Tómame. Sí, impresionante, un pirata de estos de novela romántica, ¿no? Un personaje impresionante. Y entonces, y Antonio le pidió prestado a Jean Le Chien para hacer un cuento. Y el cuento se llama el último abordaje del San Juan, no, del Don Juan, el último abordaje del Don Juan. Don Juan era su barco.
O sea, el barco era el Don Juan. Entonces, y el último barco de Juan es la historia de un tipo, de Jean Lesien, que aborda un barco, que entra, no sé qué, lo toma, tal. El caso es que en el barco hay una pareja de enamorados, una mujer bellísima, tipo cervantina, ¿no? Un bellezón espectacular, donde llega el pirata allí, que llega con todos los piratas alrededor, que la ven, y en esto que el mozo, el novio, se pone delante de ella y dice, no, conmigo haced lo que queráis, pero a ella ni la toquéis. O sea, ella, yo aquí, lo que sea. Entonces Jean Lesien le dice, bueno, pues contigo. Y entonces lo coge al novio, le coge de la mano y se lo lleva al camarote. Y claro, ella empieza a volverse loca oyendo los suspiros de amor de Jean Lesien y su novio, ¿no? Entonces ella se empieza a desquiciar, no sé qué, va, llega la sentina, prende fuego aquello, vuela al barco, mueren todos y lo mata. Entonces, claro, Fajardo, que es el autor, el creador de Jean Lesien, cuando ve aquello dice, ¿pero qué me has hecho? O sea, te he prestado mi personaje, pero devuélvemelo entero y no me lo líes con otro tío. No era, Jean Lesien no era ni gay, ni quiero que muera. Pero claro, ¿por qué me lo matas aquí? Digo esto de despedida y espero que Cervantes le perdone a Elik lo que ha hecho con sus personajes, porque al fin y al cabo esto son personajes de otro y él ha jugado con ellos como ha querido. Y muchísimas gracias a todos por asistir a esta presentación. Pero antes, es verdad, tenemos un libro. No nos vamos de aquí hasta mañana. Bueno, a ver, hay muchísimos aquí fuera vendiéndose de La Joya Robada y de algunos más míos. Pero ahora vamos a hacer una pregunta fácil, sencillita, para que alguno de ustedes se lleve ya un libro sin pasar por el trámite del pago. Fácil porque además lo hemos dicho varias veces en esta conversación. La persona que sepa la respuesta puede levantar la mano ordenadamente. Alfonso y yo veremos quién es el primero y daremos palabras, ¿sí? Entonces, fácil. Año de publicación de la primera parte del Quijote. A ver, allá, de blanco. 1605. Eso está fácil, pues felicidades. Tenemos tu libro ahora. Bien, gracias a ti, Alfonso. Bueno, que un placer. Y por supuesto, no os vayáis sin el libro que estará aquí fuera. Y gracias. Y firmándolo. Sí, gracias a la Casa de México en España. Gracias, José Carlos. Gracias por recibirnos aquí, por esta organización. Gracias al equipo también. Y gracias sobre todo a ustedes por hacer ese espacio para venir a hablar de libros, de literatura, para hablar de un nuevo Quijote, un Quijote Sherlock Holmes que estoy seguro de que disfrutarán muchísimo. Muchas gracias.